Buenos días, nos encontramos con el profesor Mario Amoretti Pachas. Antes de entrar de lleno al tema, voy a hacer una introducción. El profesor alemán de la Universidad de Múnich, el profesor Claude Roxin, en 1963, clasificaba los delitos como de dominio o por organización y también de infracción de deber, siendo esta última una conducta típica de autoría restrictiva, es decir, cualquier persona no puede cometerla. La conducta del sujeto activo está vinculada al bien jurídico por instituciones positivas públicas o particulares. En este caso se infringen deberes establecidas en las normas. Justamente dentro de este capítulo se encuentran los delitos contra la administración pública. El motivo de esta entrevista es afianzar los conceptos básicos que trae esta figura en nuestro ordenamiento penal. Para ello contamos con un reconocido profesor destacado en el ámbito del derecho penal, el profesor Mario Amoretti Pachas, docente principal de Derecho Penal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para mí es un grato honor, y para la revista Alerta Informativa del estudio Los Ábalos, tenerlo acá en una entrevista para todos los suscriptores. Pues le saluda César Acevedo, del equipo de investigación, reitero, de la revista jurídica Alerta Informativa del estudio Los Ábalos. Muy buenos días. Mis saludos a Alerta Informativa y en especial el estudio Los Ábalos por darme esta oportunidad de absolver algunas interrogantes respecto a los delitos contra la administración pública. Muy bien, profesor. A continuación voy a formularle la primera pregunta. ¿Qué son los delitos contra la administración pública y los antecedentes de esta figura? Mire, en principio tenemos que precisar qué es lo que entendemos por una función pública. La función pública es toda actividad que se realiza para un estricto cumplimiento de las funciones, valga la redundancia, de la administración pública. Y para tal efecto, justamente se debe tomar en consideración el comportamiento, la conducta que realizan determinados funcionarios o servidores públicos, porque el Código Penal hace esta distinción entre funcionario y servidor público. Es allí donde justamente ya con Roxin empieza a considerarse que estos funcionarios incurren en un delito de infracción del deber. Infracción del deber que tiene como sustento la lealtad, la fidelidad que le compete a todo funcionario o servidor público en el ejercicio del cargo que están desempeñando. Perfecto, doctor. Entonces, en ese sentido, ¿puede explicarnos a mayor profundidad el término de servidor público? Bueno, ahí el Código Penal hace esta distinción entre funcionario y servidor público. Desde el punto de vista penal, para los efectos de aplicarle una sanción de acuerdo a lo que está precisado, porque podríamos decirse de manera genérica todos son funcionarios públicos. No, hay determinadas personas que tienen una mayor responsabilidad. Es el caso, por ejemplo, de un ministro, es el caso de un director de determinada dependencia administrativa. En cambio, el servidor público es solamente el empleado, el que tiene una menor responsabilidad, que muchas veces obedece las órdenes, pero siempre siguiendo las pautas de un manual de funciones en las que se establece qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que realizar para el mejor cumplimiento de la labor que desempeña. Y es allí, en estos casos, donde, desde el punto de vista penal, mayor responsabilidad penal tiene un funcionario público y el servidor público por la calidad de empleado, la pena que le podrían imponer ante una infracción penal es mucho menor que la del funcionario público. Doctor, exactamente en los delitos de colusión ilegal, que por cierto ha sufrido muchas modificaciones en los últimos meses,
Y ahora pues el Poder Judicial presentó un nuevo proyecto que se está discutiendo en el Congreso para una nueva modificación. De manera sucinta y de manera general, ¿qué perspectivas tiene el profesor Mario Amoretti Pachas sobre el delito mencionado? Yo considero de que en realidad el hecho de que el Congreso, al promulgar esta última ley, donde se le agrega el que cause un perjuicio patrimonial, tenemos nosotros que en el delito de colusión, y así lo ha venido resolviendo la Corte Suprema en diversas ejecutorias, en realidad para su configuración no bastaba única y exclusivamente la concertación, el acuerdo entre el funcionario público y el extraneo o el particular, para los efectos de defraudar al Estado. Y cuando hablamos de una defraudación, justamente, y así lo ha reconocido la Corte Suprema, es de que se le esté causando un perjuicio económico al Estado. De tal manera de que al haberse consignado en esta última ley que se le va a causar un perjuicio patrimonial, ya la Corte Suprema lo venía haciendo, que es en qué consiste la diferencia entre el proyecto presentado por la Corte Suprema y en lo que ha sido objeto de una promulgación y que se está pidiendo un debate bajo el pretexto de que esto va a beneficiar a los corruptos anteriores. Allí, en realidad, a mi criterio, no tiene mayor sustento esta posición desde el momento en que, si bien es cierto que el proyecto presentado por la Corte Suprema ya lo precisa, o quiere precisar, perdón, es de que basta un peligro abstracto, un peligro en la que potencialmente se pueda perjudicar al Estado. O sea que basta una concertación, que exista un acuerdo entre el funcionario público y la persona que va a contratar con el Estado en una licitación, en un contrato, etcétera. Basta este acuerdo para que ya se pueda configurar el delito de colusión. Si yo me pongo de acuerdo y ofrezco una ventaja patrimonial o prometo darle una ventaja patrimonial a una persona que tiene el rango de funcionario público, pues estaríamos nosotros frente a un delito de corrupción, porque el delito de corrupción se configura con la simple promesa. No necesariamente se requiere que se verifique el pago, sino basta la simple promesa para que se configure el delito de corrupción. Doctor, de acuerdo al delito de colusión desleal, ¿cuál es su ubicación y el rol del interesado, cómplice primario o elemento normativo del tipo? Yo considero de que tiene la condición de cómplice primario, porque sin la participación de esta persona, que se considera necesaria, es importante para la consumación del delito. Allí la diferencia con el cómplice secundario. El cómplice secundario, su participación no es necesaria, no es imprescindible, en tanto que la del cómplice primario sí. Y por lo tanto, dada la condición de cómplice primario, le corresponde una pena igual al autor. Siguiendo con el mismo delito, doctor, ¿en qué consiste la defraudación y el agravio al Estado, dolo y perjuicio? En la defraudación, no solamente en la defraudación, término que lo encontramos en el delito de estafa, en el delito de fraude de la administración pública, a la administración de personas jurídicas, significa que yo defraudo, pero ¿cómo defraudo? ¿Cómo engaño? Utilizo un medio engañoso. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de obtener un beneficio económico a mi favor. Es allí que tenemos nosotros que hay un conocimiento por parte de la persona que interviene para los efectos de utilizar un medio engañoso con la finalidad de conseguir un beneficio económico. Y existe justamente aquí la voluntad. Se une el conocimiento y la voluntad para los efectos de conseguir un resultado, en este caso un beneficio económico mediante la defraudación. Doctor, ¿cuál es la conducta típica de defraudación entre todos los sujetos normativos? Justamente, como su mismo nombre lo dice, el verbo defraudar. Defraudar significa engañar. Engaño yo al Estado, engaño a las personas, en este caso, o una entidad paraestatal, con la única finalidad de conseguir un beneficio económico. Doctor, de acuerdo a la última modificación de esta ley, la 27.903,
respecto a los delitos contra la administración pública, ¿usted a qué factor cree que se le atribuye las modificaciones con referente al delito peculado, colusión y demás delitos? No solamente la defraudación patrimonial segregado única y exclusivamente para el delito de colusión. Y considero, a mi criterio, no era necesario porque ya la Corte Suprema en diversas ejecutorias venía justamente aplicando este criterio en el sentido de que para los efectos de considerar que se había configurado el delito de colusión se requería única y exclusivamente el perjuicio patrimonial. Hay varias sentencias. En cuanto al delito de peculado, su redacción es casi similar, no hay mayor modificación al respecto. Doctor, en su trayectoria profesional que ha tenido, que por cierto han sido muchos años dedicados al derecho penal, ¿qué se debe entender por fines asistenciales, siendo esta la agravante para la configuración del delito de peculado? Allí en realidad está en la calidad del bien. Es decir, el bien está destinado para cubrir una necesidad, para los efectos de, por ejemplo, en los comedores populares, para, por ejemplo, para cubrir lo que sucedió últimamente, el terremoto en el Sur Chico. ¿Y cómo se configura? Se configura porque el funcionario o el servidor público que se apropia para sí o para terceros de estos bienes destinados a cubrir una necesidad asistencial, ya sea en el vaso de leche, ya sea en los comedores populares o para cubrir una eventual catástrofe como podría haber sido el terremoto, allí la pena que se le corresponde a quienes se apropian